Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Ya estamos en diciembre, pero aquí en una nueva emisión de Primer Plano. Y evidentemente el primer tema que vamos a tomar es pues todo esto que está ocurriendo en Nuevo León con la renuncia de Samuel García, el regreso de Samuel García, y no sabemos si hay dos gobernadores o no. Queremos advertirles que a la hora que estamos grabando no tenemos todavía noticia de qué está ocurriendo en la Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, así que no sabemos más que Movimiento Ciudadano de lanzar candidato lo haría no en precampañas, sino cuando vengan las campañas el 1 de marzo, así que lo haría en enero, febrero. Es toda la información que tenemos al momento. Dicho esto, no sabíamos cómo ponerle aquí al bloque, si fallaste corazón no vuelvas a apostar, o en fin, salieron muchas ansias de torero. Yo diría, Samuel García quiso el pastel y se lo quiso comer completito y pues no le salió. Yo cambio mi interpretación de la semana pasada, en donde escribí que pues AMLO había ganado todo, había logrado que Marcelo Ebrard regresara a las filas de Moreno, bueno, pero regresara formalmente a las filas de Morena, y además que Movimiento Ciudadano, a quien muchos dicen que está jugando para favorecer a Morena, tuviera un candidato, y un candidato que en 2 meses resultó, digo, no es un candidato de mi gusto serio y demás, pero que resultó aparentemente muy potente. Pero las cosas se desarrollaron de una manera, bueno, esta interpretación que yo tenía pues ya no es el caso, ya se quedaron sin ese candidato. Yo diría que aquí, en este caso, no hay víctimas ni victimarios. Esta idea de que es una víctima del PRI, del PAN, Samuel García, pues no es una víctima. Simplemente si tú te vas, ¿sí?, de la gubernatura, le corresponde al Congreso local. En eso no hay interpretación, nombrar al interino. Él quiso dejar a su propio interino y de ahí se desata todo este desconcierto. Creo que aquí hay mucho dinero, mucha policía, hay mucha judicialización, y lo único que no hay es legalidad y política. El caso es que hoy yo lo que lamento es que un partido que se quiso presentar como la novedad y diferenciarse de los demás partidos que no han gobernado, que sí han gobernado, pero no han gobernado a nivel nacional, pues salió muy damnificado el partido, su líder Dante Delgado, desde luego Samuel García, y lo lamento porque tiene cuadros para mí muy valiosos como Salomón Chertorivsky o García Maínez o Clemente Castañeda, y pues esas personas quedan Álvarez también Maínez dañadas. se llama, no García Maínez. Álvarez Maínez, sí, gracias por la corrección, Pablo. Eso es lo que plantearía de principio. Yo tomo otro enfoque porque se ha insistido bastante en estos puntos, olvidando la manera como se resolvió el asunto, porque cuando hay polarización, y en Nuevo León había una... ¿Ya se resolvió, Sergio? No, sí, ya se resolvió. No. Bueno, permítanme explicarlo, explicar mi razonamiento. En Nuevo León había un encontronazo para ver quién podía nombrar al gobernador interino. Ese era el punto a discusión. Se interpuso un amparo, y el lunes, el 1 de diciembre, lunes, 1 de diciembre, el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, saca una cuartilla ya por la noche, en la cual es muy claro, es el Congreso el único que puede nombrar. Ahí se resolvió el asunto porque Samuel García tenía la opción de decir, no, pues yo me quedo, mi interpretación es la correcta, con lo cual diría, yo estoy por encima de la Suprema Corte, es decir, yo decido, y aquí está la policía que va a defender, ese era el mensaje que mandó, pero decidió pues que iba a acatar a la Suprema Corte y no iba y retiraba su candidatura. En ese momento ya se resolvió. Lo que está pendiente, y lo aclara el mismo ministro Lainez, es decir, esto es por el momento. Falta la sentencia definitiva en la que voy a fundamentar lo que esto implica, porque es una cuartilla, son 5 párrafos. Boletín de prensa casi. Sí. Es un boletín.
Pero evidentemente dice, y al final dice, este documento no sustituye la sentencia. Claro. Esa es la última frase, recordando, falta la sentencia. Cuando la veamos, ya podremos opinar. Por lo pronto, ya hubo un desenlace. Samuel García no es candidato. No sabemos si seguirá como gobernador, porque eso depende de cómo se interprete la ley. Pero lo menciono porque creo que hay que reivindicar el papel que a veces juega de manera positiva, en mi opinión, en este caso, la Suprema Corte. Bueno, yo creo que en este asunto hay cosas muy claras y otras todavía no aclaradas o muy oscuras, podemos decir. Porque desde el punto de vista jurídico, pues no hay duda. La Corte dijo, y después todos repitieron, que eso le corresponde, según la Constitución del Estado, que es la que hay que tomar en cuenta, porque se trata de un gobernador del Estado, no se trata de un asunto federal, pero está confirmado por lo que dice la Constitución Federal. O sea que no hay duda de que es el Congreso, no el PRIAN, como se estuvo diciendo. El Congreso, forma parte fundamental de ese Congreso local, el dúo de partidos ahora aliados a nivel nacional. Y también en Nuevo León están aliados, donde hay la otra cosa muy clara es que había una gran polarización y una gran discusión que no era del orden jurídico. El orden jurídico estaba clarísimo a quién correspondía nombrar ante la ausencia de 6 meses que le habían autorizado a Samuel García para que se fuera a adoptar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Pero lo que no está claro es cuando él decide regresar, con lo cual automáticamente quedaba renunciado como candidato que había protestado en Movimiento Ciudadano, porque para ser candidato se requiere no tener un cargo como el de gobernador 6 meses antes de la elección. Y estamos a punto de llegar a esa fecha. Ya ahorita no se puede registrar ningún candidato en este momento como precandidato. Se va a poder cuando empiece la etapa que será en marzo de la contienda presidencial. Bueno, entonces hay cosas que están muy oscuras, como es posible que una persona que ha pedido una licencia y que fue aprobada por el Congreso del Nuevo León pueda decir, ya no quiero la licencia, ya regreso, no, espéreme, se la tenemos que cancelar. Y esto es algo que está oscuro todavía. ¿Puede el Congreso cancelar esa licencia o debe decir, no, usted sigue bajo licencia y le nombramos, como dice la Constitución del Estado, a este gobernador interino? Y ya lo hicieron. Entonces, esto es para mí una especie de desenredo un tanto de este sainete tan grotesco que se ha desarrollado en Nuevo León. Yo me salto todas las consideraciones jurídicas, si es el Congreso, si es la Suprema Corte. Esto es, podríamos haber titulado este segmento, el que se fue a la villa perdió su silla. Muy bien. Fue una decisión bien clara. Y luego dice, no, siempre no. Bueno, yo nada más voy a centrar mi discusión en la calidad de la clase política. Me parece un contraste notable. Monterrey y Nuevo León tienen una clase empresarial que es la que gobierna Nuevo León, es la que decide las cosas importantes en Nuevo León y desde hace tiempo. Y es muy exitosa y próspera. Entonces la élite política sí hay que tomarla en serio. La élite económica sí hay que tomarla en serio. Pero la élite política, si vemos al Bronco y luego a Samuel, decimos, pues, ¿qué les pasa a los neoleoneses? ¿Qué problema tienen? Que no son capaces de igualar lo que tanto orgullo tienen, que es, tenemos nuestro tecnológico de Monterrey, nuestras industrias que estaban desde el Porfiriato, claro, y que este estado es un ejemplo, no como los del sur y el centro, que realmente dejan mucho que desear. Este es el futuro de México. Y de repente vemos esto, decimos, bueno, pues como congruencia ahí no hay. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasa con Nuevo León?
Es realmente es un ridículo el que están haciendo a nivel nacional. Yo creo que la clase política y la clase, como tú dices, digamos, la clase dominante, no vi yo, revisando periódicos de Nuevo León, no vi pronunciamientos, ahora que lo dices, no vi pronunciamientos de la clase empresarial o de las cámaras, confederaciones, etcétera, un silencio de ultratumba. Me puedo equivocar, pero no lo vi. Creo que tiene toda la razón, Sergio, cuando mencionas un muy buen punto, que es la Suprema Corte de Justicia en el último momento, digamos, si no es que salvó, cuando menos paró lo peor, el peor escenario que se veía venir, y en ese sentido yo también coincido, creo que Javier Lainez lo hizo, por la Corte, porque está firmado también, viene en papel de la Corte, ¿no? Lo hizo muy bien. El problema que sí tenemos ahí sí jurídico es que, si bien está claro que el Congreso es el que le toca nombrar el interino, no sabemos, porque no lo dice la Constitución neolonesa, que el Congreso tiene que aceptar la revocación de la licencia, ¿no? En general los senadores van y vienen y, en efecto, toma nota el Congreso, pero ya no se pronuncia ni se somete a votación. En fin, eso creo que queda jurídicamente inconcluso. Yo cerraría con esto. Los errores de Samuel García, bueno, seguramente apoyado por Dante, sí, provocaron todo este conflicto, ¿no? En primer lugar, sale de gobernador y empieza con unos mensajes que no son propios de una campaña presidencial, agresivísimos, en fin. En segundo lugar, no reparó en sus declaraciones, en nada. En tercer lugar, le comieron las ansias, ¿no? O sea, en vez de terminar su periodo y entrar en el año que, digamos, en el 30, que tendría 40 años el muchacho, ¿sí? Entonces, empezó con una precampaña y siguió, porque de repente dijo, ya no quiero la licencia, regresó 3 días de gobernador y como gobernador siguió haciendo campaña. En cuarto, quiso dejar a su sucesor. Cuando no lo pudo hacer, metió a la policía y, pues, en quinto, creo que acabó frustrando su carrera política inmediata y la de su partido. Ojalá y el Dios de la historia te escuche y sea el fin de su carrera política, pero lo lío con tu comentario, Lorenzo. Sí, por supuesto, es un sainete indigno, pero no es solo Nuevo León. El empobrecimiento de la clase política es nacional, bueno, es universal, para empezar, pero nacional. Vámonos a Chiapas. El gobernador ausente y el crimen organizado presente. ¿Quién controla la frontera con Guatemala? El crimen organizado. Vámonos a Morelos, que está junto a la Ciudad de México. Un gobernador que, cuando se están matando una balacera, está más interesado en jugar un partido de fútbol. Está jugando fútbol, de hecho, en la Ciudad de México con las glorias del Club América, representando las glorias del Club América, y se entiende totalmente. Van y vienen porque son los partidos, todos, son los dueños del campo, de la pelota, de los árbitros, de todo, y hacen lo que les da su gana, y desafortunadamente basta con que tengas una capacidad o tengas influencers a tu servicio, con eso tienes para ser un candidato exitoso. Hay excepciones, por supuesto, de ninguna manera son todos, pero es la norma. A mí me gustaría decir que había un fantasma de elefante en el escenario, que era la desaparición de poderes. Eso está previsto en la Constitución, artículo 76, pero hoy quedó eso cancelado en la mañanera. El presidente dijo, hay que esperar, no hay que hacer caso. Así pasa en muchos países. En Italia han estado sin gobierno por mucho tiempo, en España también, en un suspense, etcétera. Y no hay que correr. O sea, no vamos a ir a la desaparición de poderes. Vamos a ver que ya hay un arreglo, y eso es en lo que quedaron finalmente. También dijo que la Corte podía dar un golpe de Estado, pero nos vamos porque son 5 segundos. En 2 minutos regresamos.
Vamos a ir ahora a un tema conectado con el de Nuevo León indiscutiblemente, porque se trata de Movimiento Ciudadano. ¿Qué actuación ha tenido Movimiento Ciudadano? Yo recuerdo que la última elección, Movimiento Ciudadano se sumó a la coalición que apoyaba a Anaya. Y durante este sexenio ha empezado a jugar un papel sobre todo de suspense. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener nuestro propio candidato. Hablando en términos teatrales, este suspense se ha mantenido y en los últimos meses ha sido muy intenso porque no se sabía si Ebrard iba a salir de Morena o no, y eso es lo que tenía la opinión pública opinadora y especuladora tratando. Pero la verdad es que no sabían qué iba a pasar, porque en apariencia Dante estaba expectante de la salida de Ebrard de Morena para tener la mayor ganancia posible en estas elecciones de 24. Las expectativas del Movimiento Ciudadano parecían ser, no son para 24 vamos a crecer todo lo que podamos, y con quien más podemos crecer es con Marcelo Ebrard. Incluso el propio presidente en una mañana dijo, ¿quiénes están con Ebrard? Pues están las clases medias, hasta ahí van a llegar. Entonces, y parecía que esto iba a ser un movimiento que le iba a quitar a Xóchitl Gálvez, que estaba surgiendo, la posibilidad de ser una candidata exitosa. ¿Qué ha pasado? Que este suspense se va convirtiendo poco a poco en un mutis, para seguir hablando en términos teatrales. Van desapareciendo de la escena. Hoy están tomando o han tomado una decisión que todavía no conocemos, pero que se especula puede ser que ellos se van a esperar a designar candidato o candidata presidencial, porque por primera vez está mencionando a Patricia, ¿cómo se llama? Mercado. No, habiendo dos candidatas, creo que Patricia podría tener una gran presencia, por lo menos para debatir, es una buena debatidora, y creo que hasta ahí están las cosas. De suspense a mutis, están difuminándose, están saliendo de la escena política. Pues hay otra característica. ¿Qué es lo que representa Movimiento Ciudadano? A mí siempre me ha intrigado. Dijiste, las clases medias. Es muy amplio, ¿no? Sí. Clases medias son un montón. ¿Qué es lo estrictamente de Movimiento Ciudadano? Y hoy un colega, Fabricio Mejía, señalaba, bueno, ¿y dónde están los ciudadanos de Movimiento Ciudadano? Porque debían de ser actores también. No es nada más que el gobernador diga, pues ya me voy. No, ya regreso. Y los ciudadanos de Movimiento Ciudadano, ¿es Dante el que tiene que decidir quién? Porque debe de haber una raíz, una razón de ser de Movimiento Ciudadano. Y yo me quedo un poco perplejo porque a lo mejor es mi ignorancia y a lo mejor tienen un proyecto así sólido que no me he dado cuenta, entonces es mi culpa. Pero tengo la impresión de que a lo mejor no es mi culpa, sino que no hay una sustancia. Es el ganar algo en las elecciones, el ganar puestos dentro del Congreso, el ganar posiciones. ¿Pero posiciones para qué? Me quedo todavía con la pregunta. Yo me quedo también con esa pregunta, creo que la has planteado muy, muy bien, Lorenzo. ¿En qué se diferencia Movimiento Ciudadano? No solamente en el proyecto, que ellos hicieron un proyecto de nación, ¿se acuerdan ustedes? Al inicio del año, y se presentó, incluso discutimos aquí, fue cuando Andrés Manuel López Obrador se enojó con el ingeniero Cárdenas, porque además un individuo que ni siquiera fue a esa presentación. Yo no veo que se diferencie ni en contenido ni tampoco en forma del resto de los partidos políticos, y coincido contigo. Las clases medias, hoy lo dijo López Obrador, se cree en el monopolio de las clases medias. Tiene razón el presidente, en todos los partidos hay clases medias, ¿no? Ahora, el inicio de Movimiento Ciudadano a mí me parecía sensato, decir, nosotros no vamos en alianza con nadie, vamos solos para no perder identidad, no que yo estuviera de acuerdo, pero era sensato, y vamos al 30.
y ahorita vamos a competir solos y vamos a tener la bancada mayor posible, pero que quede claro que nosotros no somos parte de lo que él llamaba, o de lo que se llamaba esa otra porquería. Hay otra cuestión, Pauli, que no mencionas, y es que el año pasado en las dos gubernaturas, Edomex y Coahuila, no lanzó candidato, ninguno, ¿sí? Podría ser. Ahora, los escenarios que se abren para Movimiento Ciudadano son muchos. Hay desde esto que Xóchitl invita otra vez a Movimiento Ciudadano a unirse, ya pasó el tiempo de la coalición, pero a unirse de facto, cosa que lo debieron haber pensado antes, porque después de haberse cruzado tanto insulto entre la alianza o los partidos de la alianza y Movimiento Ciudadano, pues ya está en chino. La otra es que, si, como dijiste, si Marcelo Ebrard regresaba, también se vería totalmente absurdo. La otra más es que no presente candidatos, ningún candidato a la próxima presidencia. Pero creo que con esta jugada sí se desdibuja Movimiento Ciudadano, y que no van a tener un candidato tan potente, como dijiste tú, teatralmente, como el señor. Es una empapada de realidad para Movimiento Ciudadano, que nunca ha podido ser un partido nacional. Ese es su drama. Claro. Vamos. Jalisco. Ni en Veracruz. Dante Delgado fue gobernador de Veracruz. Uno supondría que ahí estaban sus bases, y no tiene. Para nada. Sus bases están fundamentalmente en Jalisco. En tu tierra. En mi tierra, sí. Y conozco bien ese movimiento en Jalisco, el Grupo Jalisco de Movimiento Ciudadano. Y me parece, voy a armar mi análisis tomando a la Ciudad de México como ejemplo, porque fue importantísimo lo que pasó para los partidos, porque las bases sociales auténticas se rebelaron. Quien tenía base social es Clara Brugada y no Omar García Harfuch. Él tenía popularidad general, difusa. Clara Brugada tenía bases sociales construidas desde hace 40, 50 años. Por tanto, Jalisco, ¿qué va a hacer Jalisco? Se está relamiendo de satisfacción, porque el único que acertó en el diagnóstico fue Enrique Alfaro. Dijo, tenemos que construir con base en lo que tenemos. Y Movimiento Ciudadano, su principal base es en Jalisco. Ahí ganaron sus diputados federales, ahí ganan la mayoría de los municipios, y ahora el Grupo Jalisco tiene que decidir qué va a hacer. Y qué bueno, a mí me parece un gesto de realismo decir, no vamos a elegir ahora, porque tal vez ya no depende de Dante Delgado, sino depende del balance de fuerzas, porque el Grupo Jalisco dijo, nosotros estamos por una alianza con Xóchitl. Lo dijo claramente. Sí. Claramente. Sí, exacto. Lo disciplinan, se quedan callados, dicen, bueno, como es Samuel García, gobernador de Nuevo León, que sale a hacer el ridículo, porque eso es lo que hizo, terminó haciendo el ridículo en más de un sentido, lo cual me da un gusto enorme, porque la frivolidad es inconcebible. En consecuencia, van a tener 2 meses para gestionar a su interior lo que pueden hacer y no hacer, y más vale esperar un poco para ver qué señales lanza Jalisco a Movimiento Ciudadano, porque ahí se va a jugar lo que hagan. No, pues yo. Oye, ¿puedo agregar una cosa a lo que favor, dice de agrega Jalisco? lo que En quieras. 2 segundos. Salió un comunicado del líder de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, ¿sí?, diciendo que ellos están con el frente, que no están con las decisiones que han tomado Dante Delgado, y salió el viernes. Nada más para agregar eso. Ciudad de Bueno, México, qué bueno que plantean estas cosas, tanto Sergio como tú, porque yo también tengo un gran interrogante de qué va a hacer Alfaro, qué va a hacer el líder único que tiene y que ha ganado una resonancia nacional, aunque su fuerza está y sus bases están en Jalisco. En Nuevo León, el ridículo más espantoso está difuminando lo que pudieron haber sido sus bases, porque aunque ganaron la gubernatura, esto es una responsabilidad muy clara de los partidos que están confrontados
y por otro lado de la ciudadanía. ¿Cómo tuvo tantos votos, Samuel? ¿Qué ciudadanía tenemos, de qué conciencia ciudadana tenemos en Nuevo León tan débil? Y la otra cosa que me gustaría decir es que todos los cálculos no estaban tan mal hechos. Cuando se le ofrece a Luis Donaldo Colosio, hijo, la posibilidad de que sea el candidato presidencial, él toma un tiempo de reflexión, un par de días, y sale diciendo con gran madurez, no, hay que esperar porque no es nuestro tiempo, no han madurado suficientemente las cosas. Es decir, él no ha madurado suficientemente. Tiene la gloria de ser hijo de... pero nada más. Es un alcalde ni siquiera tan extraordinario como podría haber sido, pero dice, Sensato. vamos a esperar. Y entonces sale Samuel y dice, pero aquí estoy yo, ¿no? Entonces, es verdaderamente grotesco lo que está pasando, y sigo con la interrogante de qué va a hacer Movimiento Ciudadano Jalisco, porque podría revivir, y creo que este mutis que están haciendo es para ver si reconsideran la posibilidad de afiliarse o no a el Frente Amplio que encabeza Xochitl. Sí, la pregunta también vuelve de el segmento pasado. ¿Dónde están los ciudadanos? Tú dijiste algo duro, ¿no? Que inmadurez de los ciudadanos, probablemente de los más jóvenes, pero no lo sé, de votar por el fosfo, en vez de ponerse a un mínimo de reflexión sobre lo que es el poder, el ejercicio del poder y las implicaciones que tiene para no solamente Nuevo León, sino el país, y votan por la pareja, la influencer y el gobernador, que yo los veía hoy en la mañana cantando, refiriéndose a este incidente ya, y estaban con sus trajes color naranja. ¿Qué tipo de política es esa? No lo entiendo. Pues yo creo que se entiende si uno ve la historia, el pan y circo de los romanos. Vamos, ahora no tenemos gladiadores, tenemos payasos y payasas. El payaso de las bofetadas, como dijera León Felipe en algún momento. Eso es a lo que estamos jugando en este muy momento. dicharacheros. Y vamos ¿verdad? a tenernos que ir porque este sainete de bloque o este bloque de sainetes se está terminando. Nos vamos a un siguiente bloque. Vamos. Vamos. Cuando iba a primaria, declamábamos y entonces le decíamos, y allá en lontananza, bueno, pues más o menos así, allá en lontananza se vislumbra una esperanza de que finalmente podremos salir tal vez de la polarización que lleva solo a insultos, condenas, adjetivos, sin permitir un diálogo sobre los grandes problemas nacionales. Y creo, cuando vislumbro una esperanza, es por los equipos que están presentando las dos candidatas, tanto Xochitl como Claudia Sheinbaum, que ayer presentó, ayer presentó un grupo de 17 personas, si mal no recuerdo, entre ellos nuestro querido Lorenzo Meyer, con quien se puede dialogar, pero no solo con él, con muchos de los que están ahí presentes se puede dialogar, se puede hablar, se puede decir, oye, esto, aquello, en fin. Independientemente de que sea posible o no, me permito lanzar una idea. Ya que tienen personajes tan sólidos, valdría la pena, por ejemplo, un diálogo, no debate, no conflicto, sino un diálogo entre los dos doctores que representan a Claudia Sheinbaum, el doctor Gersenovich, de nutrición, si mal no recuerdo, con el doctor Frenk, doctor Julio Frenk, que ambos tienen mucho que decir sobre el modelo de salud. Valdría la pena que discutieran. O me imagino a Carlos Ursúa y Gerardo Esquivel, colegas del Colegio de México, carreras paralelas, ahora están en bandos diferentes, lo cual es legítimo. A lo que voy es que
la civilidad supone respetar al otro independientemente de dónde está. Pero para que la civilidad florezca tiene que haber diálogo, y ese se hace más fácil cuando hay la disposición a escuchar al otro y rebatirlo, y me parece que un buen número de los equipos estarían dispuestos a diálogos de ese tipo, que pueden ser muy publicitados o en foros más pequeños, en donde los escuchemos para saber qué están pensando y cuál es la diferencia entre una candidata y otra en un tema en particular. A mí me da esperanza que personajes de ambos bandos, como bien dices tú, que no solamente que podrían dialogar entre ellos, y que cualquiera de los equipos que llegara a ser gobierno, creo que le abriría las puertas, por ejemplo, a la sociedad civil, que hoy las tenemos cerradas. Si quieres ir a proponer una cosa, política pública, política de salud, política educativa, y pues no tienes las puertas abiertas. Y creo que estos personajes que mencionas alrededor de Claudia y que mencionas alrededor de Xóchitl, creo que sí serían mucho más abiertos al diálogo, no solo entre ellos, sino con otras personas que razonamos, nos dedicamos a las políticas públicas, etcétera. Entonces, comparto eso. Mencionar también que hay gente buena en los dos lados, que esperaríamos que pueden hacer programas de gobierno en sus áreas, que pueden ser benéficas, y que ya sea Claudia o ya sea Xóchitl, creo que van a ser mujeres que van a escuchar mucho más de lo que escuchaba el presidente López Obrador. Y el hecho de que, digas, va a ser Gerardo Esquivel o va a ser el doctor Kersenovich, dices, yo espero que Claudia sí escuche las propuestas de estos expertos y no se vaya con esta cosa de 90% lealtad y 10% técnica, porque las dos se pueden combinar. Yo creo que ese fue un error de López Obrador, pensar que no había personas que pudieran combinar las dos cosas, expertos en política pública con gran lealtad. Hay muchos expriistas en los dos lados, claro, tuvimos una historia... En todos lados. Pues sí, es que tuvimos una historia pues de 60 años de hegemonía, o más, bueno, de casi partido único, y luego 15 años de hegemonía o partido dominante. Pues entonces están ahí de todos lados. Lo que me sorprendió es no ver a Marcelo Ebrard en el equipo, porque lo habían anunciado como que se iba a apoyar a Claudia. Y otra de la que habían dicho que regresaba a las filas de Claudia y de Morena es Tatiana Cloutier, que sí la habían avisado, y en esta última lista no sé por qué no salió. Yo tengo la misma esperanza que tú, ojalá y vayamos a más política y menos polarización. Bueno, yo voy a poner quizá un poco de arena en las maquinaria que se ha presentado, de que se pueden poner posiciones distintas y llegar a consensos, etcétera. El tema es la sociedad mexicana, que está muy dividida en clases sociales. Eso no hay forma de evitarlo. Hay los intereses de un grupo que ha concentrado enormes cantidades de recursos, que ese ejemplo, a mí me gusta poner este ejemplo del libro de Acemoglu y Robinson, Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones? Y México es uno de esos ejemplos. ¿Por qué? Porque tiene una clase política y empresarial extractiva en grado sumo. Entonces, si tenemos ese problema, tampoco esperemos que haya una capacidad para decir, bueno, vamos a hacerlo poco a poco, vamos. No, hay diferencias y no lleguemos a la violencia. Me parece que ese es un rasgo que debemos de mantener, pero no esperemos puntos de acuerdo, porque la sociedad está muy
fragmentada en clases, y las elecciones sirven para proponer alternativas sustantivas. La idea es que al menos 2 posibilidades, 3 pueden ser, 4, pero todas son posiciones que tienen base en diferencias más que en coincidencias. Bien, yo estaría encantado de que esta reflexión que haces, Sergio, dé cabida al diálogo. Pero me parece que no está el horno para diálogos. Está esto que dices del enfrentamiento, de la polarización, pues es real, y eso es lo que ocurre en las campañas. Aunque se diga que estamos en precampaña, o antes estábamos en la elección de una coordinadora, de un coordinador de la 4T, etcétera, creo que estábamos en una precampaña presidencial, a ver quién era la candidata, como además enuncia con toda claridad el documento que aprobó el Consejo Nacional de Morena. Vamos, en la que salga mejor en las encuestas será nuestra candidato o candidata para presidente. Entonces, estamos en tiempos de confrontación. Las campañas son eso, son agresiones, son desautorizaciones, son ridiculizaciones, no son propuestas. Desgraciadamente, no se van a confrontar propuestas, que son las que implicaría un diálogo realmente, y que pueden encontrar de puntos de contacto para un programa de gobierno que sea viable para nuestro país, que sea pertinente para sacar al país de la crisis severa en la que está, política, económica, social y cultural. ¿Estamos en tiempos de diálogo? No, no vamos a poder tener tiempo, y menos en tiempos de la campaña que empieza en marzo. Son campañas de denostaciones, de acusaciones mutuas, de desautorizaciones, para lograr el apoyo polarizado de 2 partes de la sociedad que están claramente confrontadas. Vaya baño de realidad Bueno, totalmente de acuerdo. Pero yo empecé hablando de la declamación en la cual pues uno se lanzaba a hablar de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, elogiando un burro en un ambiente urbano en Guadalajara donde no había burros. Por tanto, se vale vislumbrar la esperanza, que además sustento, y doy un ejemplo concreto. Rosaura Ruiz, que está en ese equipo, ella fue secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Durante los 4 años que estuvo en el cargo, tuvimos un diálogo muy intenso sobre seguridad, porque ella fue al colegio a pedir a la presidenta que el colegio armara un grupo para discutir sobre violencia en la Ciudad de México. Dialogamos con ella durante años sin ningún... Por cierto, jamás salió un nombre, el nombre que ya conocen, jamás se mencionó. Hablamos sobre seguridad, y lo mismo creo que tendrá que hacer Omar García Harfuch, que tiene él el problema de explicar un programa que tiene diferencias de fondo con el de ustedes ya saben quién. Entonces, de alguna forma se va a tener que dialogar sobre problemas tan serios como la inseguridad en México, el aumento del poderío criminal. Punto. Eso se tiene que dialogar, ya sea en la campaña, o ya sea en el Congreso, o ya sea donde sea. Y por cierto, eso refuta, siempre hubo diálogo con un buen número de los que ahora están en el equipo de Claudia Sheinbaum. Me consta, yo lo tuve. Bueno, a lo mejor tú tuviste más suerte que yo. Yo sí lo tuve, por ejemplo, en materia de seguridad y de corrupción, seguridad y corrupción, con Omar García Harfuch. Claro. ¿Sí? Nos recibió y, en fin, dijo, oigan, ¿tienen tal cosa en el reportaje? Sí la hubo. Cuando yo decía que no había diálogo, lo decía con respecto al gobierno federal. Y pienso que estos personajes tendrían diálogo, en eso es mi optimismo, cuando sean gobierno, ya sean los de Xóchitl, ya sean los de Claudia. Entonces es una esperanza futura para ese baño de realidad que nos acaban de dar tanto Lorenzo como Paoli, y eso creo que es de celebrarse, ¿no? Y esto que tú decías de qué falló, también Santiago Levy escribió y se presentó en la Feria del Libro uno de qué ha fallado y vale la pena
decir por qué en México no. Lorenzo, Bueno, sí, ya no nos si da quieres tiempo. empiezas luego, pero nos tenemos que ir. Sí. Regresamos. Sí. Bueno, nos vamos de este programa con nuestra visión de lo internacional. Voy a poner en una cascarita de nuez, como decía Alfonso Reyes, A flotar. la historia de México en una cáscara de nuez. Se murió Kissinger después de 100 años. Bueno, es el gran teórico e ideólogo de la política exterior norteamericana. ¿Cuál era su idea básica? El que no se llegara a un choque entre las dos grandes potencias. Todo lo demás podía ocurrir. Y ese todo lo demás, en buena medida, explica lo de Gaza y lo de Israel. Ahí las grandes potencias no van a chocar, y en la medida en que se evite que sea un campo de choque, los que van a sufrir van a ser los habitantes de Gaza, porque en el sistema internacional Naciones Unidas no sirve para maldita la cosa en este conflicto en donde son dos potencias. Y Kissinger lo aceptó. Es el costo. A mí no le tengo ningún respeto a Kissinger, pero acepto que su posición es lógica. Todo lo que sea conflicto, no choque directo, es válido. Entonces vamos a echar fuera a Allende, porque es un mal ejemplo para América Latina, que nos cuesta, bueno, tantos muertos, ahí se va. Entonces, hay un éxito, hasta el momento en que se muera Kissinger, hay un éxito de su teoría. Y el costo, este es uno de los costos que podemos poner docenas de ejemplos de esos costos, daños colaterales de su teoría. Creo que tiene... ¿Quieres, Sergio? Bueno, estaba en la política bilateral, en efecto, dos bloques, cada uno encabezado por ya sabemos quién, la Unión Soviética, Rusia después, y los Estados Unidos. Y lo demás, bueno, creo que como todo hombre, además de esa estatura y habiendo estado tantísimo tiempo en la política exterior, es de luces y sombras. Yo veo sombras muy fuertes en esto que tú mencionas, los daños colaterales, que no sé si eran daños colaterales o también más bien intervino en el sentido de que, por ejemplo, lo de Chile, ¿sí?, que ya mencionabas tú, ahí hubo una política, en el mejor caso, de dejar hacer, dejar pasar, y en el peor caso, ¿sí?, de realmente intervenir. Se lo podía encargar a sus subordinados o como tú quieras y no aparecer él como el vocero, pero sí tuvo, con respecto a la democracia en América Latina, tuvo un papel muy poco decoroso. No sé cuál hubiese sido, y creo que vamos a tratar, en la medida que nos dé chance el tiempo, lo de Hamas y Israel, que cada vez se complica más y cada vez Israel tiene menos adeptos. Digo, lo que vimos este fin de semana fue pues una masacre de 1,000 personas en Hamas, ¿no? Sí. Personas que no tenían ninguna vela en el entierro. Tu ligar a Kissinger con lo que está pasando en Gaza tiene mucho sentido por varias razones. Yo lo voy a ligar con un libro muy famoso, On Vietnam, de un coronel Summers, estadounidense. Es uno de los libros más leídos. Él, el coronel Summers, participó en las conferencias de paz en París, que auspició Kissinger, y en su libro abre su libro con un diálogo de él con un coronel del ejército de Norvietnam, de Vietnam del Norte,
Y el estadounidense le dice, ustedes nunca nos derrotaron en el campo de batalla. Y el vietnamita le dice, es correcto, pero los derrotamos en el campo de la moral de la sociedad estadounidense, porque en el 68, con la ofensiva del Tet, le rompimos la moral, la columna vertebral a la moral estadounidense. Lo traigo a colación porque una de las consecuencias cada vez más evidentes es que Israel ya no goza del apoyo irrestricto de las sociedades de Occidente o del sur. Sobre todo en el sur hay una corriente de simpatía hacia la causa palestina. No quiero meter a Hamás, porque Yo me Palestina... tienes razón, quise decir palestinos. Palestinos, sí. Los palestinos son mucho más que eso. Sí, jamás. La simpatía y el cuestionamiento a la estrategia militarista de Netanyahu, el presidente israelí, está rompiendo la columna vertebral del consenso que había a favor de todo lo que hiciera Israel, por una visión que se concentra en una petición que yo considero la correcta: 2 estados, uno Israel y otro Palestina, compartiendo territorio. Bueno, ahora que mencionan a Kissinger, yo recordé una escena de cuando es interrogado por la prensa, porque ha sido anunciado como el próximo secretario de Estado en el gobierno de Nixon. Y le dice un periodista, ¿cómo se atreve usted a asumir una responsabilidad tan grande a nivel global, tan importante como secretario de Estado que lleva las relaciones internacionales, si usted ha estado dedicado durante todo el tiempo, no a las relaciones internacionales, a la enseñanza y a la investigación en la academia? Usted ha sido profesor de relaciones internacionales, pero se requiere un político. Entonces él le contesta a Kissinger, ¿cómo se ve que usted no ha estado en las universidades? Porque la política que se juega en las universidades es de tal crueldad, de tales amenazas, de tales confrontaciones, y que nos deja tales espectáculos que, pues, claro que yo entiendo política internacional. En los últimos días he estado leyendo China, este libro enorme, un tabique de Kissinger, y entiendo que Kissinger estaba fundamentando en ese libro lo que era la importancia de China, que era un país que pues, era una manada de millones de gentes, pero pues inactivo, no tenía ninguna significación a nivel internacional. Dice, no, es la próxima potencia. Y viene toda la historia de lo que fueron los emperadores, los mandarines chinos, etcétera, que cuenta Kissinger en su libro, que nos dejan ver que sí tenía una visión formidable. Y la tenía desde la academia fundamentalmente, porque el primer cargo importante que Kissinger tuvo fue ese que le dio Kissinger y que jugó Nixon. Nixon. Kissinger aceptó el cargo. Yo quisiera decir que en este asunto de la confrontación Israel-Palestina, esa es la confrontación que estamos, hay intermediarios aparentes como son Hamás, que ha hecho una agresión muy fuerte, la respuesta de Israel, en fin. Pero no se están dando cuenta de que eso puede llevar a una crisis muy severa para la autoridad que tienen los que se están enfrentando en realidad, que son Europa y Estados Unidos por un lado, Rusia, China, etcétera, por el otro, pero que está teniendo miles de muertos palestinos como consecuencia en este primer momento. ¿Qué más va a haber? Porque en muchos países ocurren estas cosas y no se están zanjando las diferencias, se están paliando, se llegan a acuerdos intermedios, pero no se están dando respuesta a las necesidades de esos países. Pues en la visión de Kissinger está bien. Para eso, claro. Eso era su esquema. Mientras, sí, ya se está transfiriendo el centro de gravedad de Rusia a China. Ok, entonces mientras nosotros y China no lleguemos a la confrontación, pueden pasar los aviones sobre Taiwán a unos metros unos del otro y andarse cucando. Pero es un éxito que no pase de allí. Ahora, si en el mundo
amplio, ancho y ajeno de los países que no son potencia se enfrentan, eso no tiene mayor importancia. Sería mejor que no. Sería mejor que no se mataran a tantos palestinos. Pero dentro de la concepción kissingeriana y la concepción norteamericana, es lo peccata minuta. Falta ¿Quién sabe? Sí, ya. un detalle para ligarlo. Su fuente de inspiración, lo que él inicia estudiando es Metternich. La paz europea la estrategia para contener a la Francia, a la Francia napoleónica. Austria, revolucionaria. Prusia y Y, Rusia. y la contra- contuvieron. Y la contuvieron. Y entonces consiguió lo que quería. Bueno, fíjense que ya se nos acabó el tiempo y es hora de decirles adiós y en la semana que que viene nos volvemos a ver.